Dale unos minutos. David Calderón, presidente ejecutivo y fundador de Mexicanos Primero. David, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Mucho gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, una primera evaluación de este Aprende 2 en casa. Pues es un avance con respecto de la primera versión, porque hay, en primer lugar, más tiempo para cada grado escolar. Antes eran solo 50 minutos para 2 grados escolares de primaria, ahora es 2 bloques de 50 minutos para cada uno de los 6 grados de primaria. Entonces, en resumen, 2 horas para primaria, unas 3:30 para secundaria y unas 5 para bachillerato. A pesar de eso, los resultados de alcance son todavía muy limitados. Un estudio que acaba de presentar la Comisión para la Mejora de la Educación, que fue la institución que sin autonomía sustituye al Instituto Nacional para la Evaluación, tiene datos que resultaron pues muy reveladores. 57% de los entrevistados en primaria, niños, dijeron no tener dispositivo. 51% de los que sí están siguiendo las clases por televisión dicen que son aburridas. 46% dicen no puedo seguir aprendiendo de esta manera. Entonces, pues el balance es siempre, esto es pobre, es algo muy escueto, está llegando muy tarde y requiere urgentemente de un complemento. 57% no tienen un dispositivo para seguir y eso, bueno, merma, impacta directamente en este ciclo escolar en millones de niños seguramente. Así es, acabamos el anterior ciclo escolar a distancia con una pérdida global de estudiantes de 900,000 con respecto de los 30 millones inscritos, pero este ciclo escolar lo sabremos en una semana, en 6 días tal vez, que ya estén los resultados del primer bloque de evaluación, el primer trimestre, pero probablemente estamos estimando que quienes están fuera de la escuela lleguen a 3,5 millones, a 4 millones de los 30 que deberían estar o que están nominalmente inscritos en la escuela, además de 5 millones que ya tenemos fuera. Entonces, se está acelerando por 4, digamos, la deserción, y en términos de logro de aprendizaje, la estimación es que si antes teníamos más o menos el 54% de los estudiantes que no alcanzaban el rendimiento mínimo aceptable en términos de competencias, no de memoria, de capacidad de hacer cosas con lo que estaban aprendiendo, este grupo podría llegar en este arranque de nuevo ciclo a un 74-78% de los estudiantes. Entonces, estamos delante de una emergencia educativa y, como digo, hacer lo mismo solo con más programas es evidentemente insuficiente y se requiere un gran replanteamiento del modelo educativo. Y bueno, la pregunta aquí sería obvia, ¿para cuándo este replanteamiento? Ya te lo preguntaré, pero dime una cosa, hace un momento hablaba yo de de todas las aristas que tiene el tema de la educación en medio de la pandemia, en medio del COVID, pobreza, marginación, falta, ya lo mencionabas, falta de acceso a los dispositivos, incluso falta acceso a la televisión y a la luz. Todo eso conjugado da una situación crítica. Sí, y aparte un agotamiento de estar permanentemente fuera, digamos, de la dinámica en la que se aprende con mayor propiedad. Una gran barrera que se está estableciendo, un hueco enorme de desigualdad se está dando con aquellos estudiantes de escuelas privadas que están teniendo, aunque sea jornadas extenuantes a través de la computadora, pero que están aprendiendo con su propio maestro y con su propio grupo, mientras que en cada casa de niño de escuela pública estás aprendiendo aislado, solo, y además con alguien que no es tu maestro en un formato muy pasivo, de manera que los maestros, tus maestros, se convierten solamente en
notarios y verdugos, porque van anotando qué vas haciendo, te ponen tareas, pero entonces todo lo que tiene la experiencia escolar de atractivo, de divertido, de entusiasmante, de intrigante, se está perdiendo, mientras que está incrustado en las casas todo lo que de la escuela no apreciamos, que son horarios rígidos, formatos lineales, el que solo hay emisión y no hay interacción. Entonces, si ya de por sí la clase en el salón hecha en forma frontal de solo exposición es algo que te cansa y te aburre, esto multiplicado por las jornadas a través de la televisión empieza a tener rendimientos decrecientes que hay que cambiar, y la incapacidad de conectar a los maestros con los alumnos es tal vez la falla principal que ha tenido el sistema educativo nacional, a mi juicio, en estos meses. David, hace un momento mencionabas tú que llegamos tarde y lo platicamos en su momento, que esto se debió haber previsto dadas las circunstancias de la pandemia. Hoy, al paso del tiempo, salió primero el Aprende 1, ahora el Aprende 2, el ciclo escolar, se tuvo que reponer de alguna manera, llegamos prácticamente ya a diciembre, no va a haber un regreso a clases, viene el próximo año, no se ve el panorama muy halagüeño. ¿Ya se debería de estar trabajando en una nueva opción? Sin duda, sin duda. Los modelos mixtos que han sido muy exitosos en todo el mundo, cuando por ejemplo escuchamos que Uruguay abrió sus aulas, o Estonia, hay que tomar en cuenta que no lo están haciendo de cualquier manera. Tal vez la imagen que se nos quedó es la de los países como Singapur o algunas regiones de China, en donde los chicos están como en una especie de peceritas de acrílico aislados, pero muy cercanos unos a otros. Lo que está ocurriendo en la realidad en los países que tienen abiertas sus escuelas es que llegan en turnos, llegan escalonados los estudiantes con gran cuidado, van haciendo como una especie de equipo que se puede controlar epidemiológicamente porque son vecinos, porque están teniendo vigilancia, están teniendo pruebas. Entonces, combinar lo presencial y lo a distancia es la solución. El extremo de abrimos las escuelas y se desata un contagio es inaceptable, pero tampoco esto que estemos en la situación de se cierran las escuelas y, como dices, no hay para cuándo. Es claro que ya no vamos a regresar de aquí a final de año, pero la gran pregunta es, si no hacemos algo, va a pasar enero y vamos a llegar a junio y se va a cerrar este ciclo escolar. A ver, David, aquí te pregunto, ¿tenemos la capacidad a nivel de autoridades educativas y también la capacidad a nivel de sociedad de lograr este tipo de estrategias que se cumplan? En forma gradual sí, Paco, porque de hecho, por ejemplo, hay un piloto que ha resultado muy exitoso en Jalisco en estas asesorías voluntarias. Entonces, un adulto significativo y el chico llegan y se encuentran con el profesor que quiere, la familia que quiere, y se están encontrando una vez a la semana, una hora y media. Esto se puede ampliar hasta 6 personas con bastante seguridad, y sería una forma de ir distribuyendo la carga, evitar concentraciones, evitar los riesgos principales, pero claro, de nuevo, no lo podríamos hacer en todo el país porque, para empezar, 43,000 escuelas, que son más o menos el 23%, no tienen el agua potable disponible, no tienen el agua para lavado de las manos. Entonces, no lo podríamos hacer en todo el país, pero ya podríamos empezar. Si no empezamos esas etapas intermedias, nunca vamos a salir, digamos, del encierro hasta que haya vacuna, y será muy, muy tarde para muchos, porque habrán caído bajo la rueda de la necesidad económica, del maltrato y el abuso, de la trata, de ser enganchados para el crimen. Es algo que debemos tomar con mucha urgencia. Panorama muy oscuro. David Calderón, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Muchas gracias, Paco. Seguimos en contacto. Muy buenas noches.
Déjeme decirle en este sentido, aunque las adjudicaciones directas no son ilegales, son calificadas como un camino fácil para la corrupción. Por ello, aquí en Mega Noticias TVC hemos analizado a fondo este tema. Hoy sabemos que la mayoría de los contratos del gobierno federal se han entregado bajo este formato. Vamos con Luis Octavio Pineda, allá en Tuxtla Gutiérrez. Luis Octavio, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Y sí,